Tigres del Barranco. Ese se llama un conjunto de música norteña que cantan corridos, narcocorridos, que se les ocurrió en Guadalajara, ¿no? Dar un concierto donde enseñaban fotos del Mencho y como diciendo el Mencho es lo máximo y el Chapo es lo máximo. Ya me gustaría ver estos cantantes en una bronca gruesa, capaz que son los primeros que salen corriendo, ¿no? Pero ahí están cantándole alabanzas a los narcotraficantes. El organizador, pues lo deberían correr, el que organizó esto, porque sabía cómo son estos los Tigres del Barranco. Claro. El administrador del centro donde se hizo lo deberían correr, porque sabían cómo es este grupo. De entrada, Estados Unidos ya le retiró una visa, iban a hacer una gira por Estados Unidos que les iba a dejar una buena lana, ya no pueden entrar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están haciendo apología de grupos que para Estados Unidos son terroristas. Para mí son vulgares criminales, pero para Estados Unidos políticamente. Entonces, la presidenta le preguntaron qué opina, pues que no debería ocurrir, ¿no? Sí, y tiene razón. ¿No? Todos estamos de acuerdo. El narcocorrido es funesto. Es funesto. ¿Qué vamos a hacer, Venus? Yo lo veo al narcocorrido y te digo, me llama mucho la atención el tema. Ya lo he seguido de antes, ¿no? Cuando uno lee las letras de estos grupos, es una Aunque cosa... no sea narcocorrido, de repente son unas letras totalmente brutales, denigrando a las mujeres. brutales. No, o sea, que no voy a reproducir ninguno de esos párrafos ahorita, pero son brutales. Yo por ahí oí uno, venía un día no sé qué, no, el tipo decía, el cantante, que además con voces pésimas, todo. Yo pongo el champán y tú pones tu cuerpo. Sí, no. Y esa está, dices, oye, ya se está decente. Dices, no, pero yo decía, qué manera de denigrar a la mujer, ¿no? Sí, totalmente. En fin. Pero mira, a mí lo que me llama la atención de esto es que en realidad el narcocorrido se ha convertido y ya es una herramienta de propaganda criminal. Claro. En dos sentidos. En un sentido porque propaga, exalta las, entre comillas, porque no son hazañas, son fechorías, pero las hazañas de ciertos grupos exalta un criminales. estilo de vida delincuencial que le hace mucho daño al país y a la sociedad. Exactamente. Lo que hacen. Entonces, pues esto es como un aparato de propaganda. Eso por un lado. Y por otro lado, es un aparato muy seductor para los jóvenes que ven este estilo de vida como algo deseable y atractivo. Y entonces, pues es una especie de pero aclaremos, no invitación. Todos los jóvenes, No todos los jóvenes. Pero sí a demasiados jóvenes Sí, que no tienen perspectivas de desarrollo en la vida y dicen, por aquí me voy, ¿no? Y además jóvenes en algunos medios que están padeciendo violencia, padeciendo pobreza y padeciendo marginación. Porque toda la familia es criminal. Te Te enteras de repente, agarran a la mamá, agarran a los hijos y todos son criminales. O al papá. Son familias criminales. Fíjate que hoy en la mañana leí una nota que me llamó la atención y que tiene que ver con todo esto porque uno de los más famosos cantantes mexicanos es Peso Pluma. Resulta que Peso Pluma tiene unas oficinas en Los Ángeles, California. Se dice que vive ahí en una muy lujosa mansión, pues tiene dinero para eso y más. Pues sí. Y también se ha dicho en diversos medios que ha recibido amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Y por qué? Pues porque tal vez estuve viendo y resulta que Peso Pluma es uno de los artistas favoritos de los Chapitos, por ejemplo. Y de ese cartel. Pero no canta música o sí canta corridos, narcocorridos también. Sí canta, sí canta eso, Capaz Eduardo. que es un narcocorrido a favor de los Chapos y no le gustó al Mencho. Exacto. Por eso se han matado a cantantes y a grupos completos. Sí. Entonces, mira, aunado a que se fue de México a Los Ángeles y por otro lado, viendo que la administración de Trump ya no le hizo ninguna gracia que los grupos mexicanos hagan apología de grupos criminales a los que consideran terroristas, pues en la nota leí que ya está evaluando irse a Europa para escapar de el control o de la vigilancia, del escrutinio, tanto de las autoridades mexicanas, de los carteles mexicanos,
como de las autoridades gringas que, como te decía, ya no les está haciendo gracia. Fíjate lo que dijo, ¿se acuerdan de Christopher Landau, que fue en la primera administración de Trump? Fue el embajador de Estados Unidos en México, que hoy ya es subsecretario de Estado. Entonces, lo que dijo, lo voy a citar, no le vamos a poner la alfombra roja a personas que glorifican a criminales y terroristas. Y acto seguido, pues les canceló la visa a estos grupos. A ver, si Peso Pluma piensa que en Europa ya se zafó. No, para nada. El narcotráfico es un negocio transnacional. Los narcotraficantes de México envían personas a Europa, se asocian con los maleantes del viejo continente, de China, de Asia, de donde quieras. Son transnacionales. Si Peso Pluma cree que porque se va a Europa ya se zafó. No, para nada. No, por favor. Sí, no, además... A ver, la bronca de Peso Pluma es haberse metido el negocio así. Sí. Si es que es cierto, ¿no? Lo que se comenta, se rumora de él, ¿no? Sí. Como fue Valentín Elizalde, ¿te acuerdas? Que ahí lo mataron. Ahí lo mataron, ya van a ser 19 años. Ahora te voy a decir... ¿Por qué? Porque el cuate pues, le entró al narcocorrido y se enojó con algunos. Y, bueno. Lo que pasa es que cuando entran al narcocorrido, y estuve informándome sobre ello, Eduardo, llega un momento en donde tienen que tomar partido, porque tienen que exaltar a un determinado grupo. A ver, criminal. Elizalde se echó un corrido que se llamaba A mis enemigos, que aparentemente era en honor del Chapo y de Vicente Carrillo. Y aparentemente, pues a los Zetas no les gustó la canción y lo mataron en Reynosa con 20 balazos. Imagínate. Pues por eso te digo que estos cantantes, este tipo de música, y además que se pone masivamente, ahorita les voy a dar algunos datos del tamaño, o sea, lo masivo que es la propagación del narcocorrido. Sí, claro. Pues son una herramienta de propaganda de los grupos criminales, es una herramienta muy efectiva, yo creo, Eduardo. Mira, a los Estados Unidos les preocupa esto del narcocorrido porque en Estados Unidos se consume muchísimo. Uno diría, no, pues esto nada más en México se oye. No. A ver, las autoridades no están preocupadas. Es un negociazo el narco para las empresas privadas, para el gobierno de Estados Unidos. A ver, empezaron su guerra contra el narco en el 71. Y siguen. Y cada vez está peor el problema. ¿Eso qué te indica? Pues que no lo han querido resolver realmente, ¿no? Sí. Pero es un gran negocio, cárceles privadas, fabricantes de armas que le venden a los buenos y a los malos. No, digo, por favor. Mira, nada más para que chequé la cifra porque dije, no es posible. A ver, en Spotify, el género narcocorrido, que incluye también el subgénero de corrido tumbado, que también es la misma temática, 24,000 millones de clics tienen todos los artistas que... Es este género. O sea, cuando dices 24,000 millones de clics en Spotify, estás hablando de un poder de propagación, pero brutal, Eduardo. Hombre. En YouTube, por ejemplo, un solo artista que se llama Gerardo Ortiz, que tiene una canción en honor a uno de los capos de uno de los carteles. Esta sola canción tiene 260 millones de views. Hay varios... Para Gerardo Ortiz hay que decirlo, es estadounidense. Es mexicano-estadounidense. No hay que olvidarnos que en 2011 ya lo trataron de matar. Sí. ¿Ok? Mataron, él iba con su manager, ¿cómo se dice? Su manager. Su agente, su manager. Su representante. Y un primo. Los otros dos quedaron muertos y él sobrevivió. Salud. Dicen que porque hizo una canción pues que no le gustó algún cártel y que, pues que habla mucho de tortura, No, son muy violentos, el lenguaje es muy violento. Pero cuando ves los números en YouTube o los números en Spotify, dices que es una propagación tremenda. Y hace unos meses Ortiz aceptó ante un tribunal de Estados Unidos que le ha dado conciertos a narcotraficantes. Así Entonces, es. ¿qué pasa? Que Ortiz, pues se le van a acabar sus chances de ir a Estados Unidos. Estados Unidos va en serio. Ahora, ¿qué hacemos con los narcocorridos? Ni modo de prohibirlos. Sí, no se puede. A ver, yo sugiero algo desde el punto de vista, digamos, legal. A ver, tú cuando escribes, Venus, una letra de una música, tienes que registrarla ante derechos de autor. Si la música, o la letra, mejor dicho, es violenta, pues ahí el derecho de autor podría decir... Pero es censura.
A ver, no, pero eso es- espérame, no te Sí, use por dos cosas que no son Yo no lo censura, veo Eduardo. viable, Bernardino. Espérame Yo tantito. lo veo- Yo diría, por eso digo, es una no hay sugerencia, control. pero déjeme terminar la idea. Yo considero que no es censura por una razón. La libertad de expresión, todos la tenemos, pero cuando hay un lenguaje violento de esta naturaleza y está generando un problema social, como lo estamos viendo ya actualmente, entonces sí debe tener sus Bueno, lo límites. único que vas a hacer es que Espérame. no se puede registrar ante derechos de autor y todo este asunto. Pues no. Se va al mercado negro. Que se vaya al mercado negro, pero entonces ya se aplica Perdón, el realmente mercado lo que es la negro es en sanción, YouTube Eduardo, así también. es. ¿Tú crees que Pues YouTube sí. va a estar preguntado? No, pero ¿De YouTube qué te lo los baja cuando derechos es de violento. autor? No, cuando es violento, Eduardo. Cuando Oye, es violento y el también lenguaje. para las disqueras Ahora, es un negociazo esto, entonces... Bueno, Ya, pues ya es no que- existen las disqueras. Ya no. Digo, ¿qué queda? digo, todavía hay algunas que... Para, manejan- para las plataformas es para un las gran plataformas. negocio. Es un gran negocio. Está bien que sea buen negocio para ellos, pero está provocando lo que yo sigo insistiendo, Eduardo. El lenguaje es violento. Estoy de acuerdo. Y está generando un problema social muy grave. Estoy para de los acuerdo, jóvenes pero también, la inclusive. prohibición... No hay- es- a ver, tenemos cuántos más de medio siglo de prohibición al consumo de las drogas. ¿Qué ha pasado? Bueno, No, es Se imposible. prohibieron los vapers, los ves por todos Es lados. imposible prohibir esto. ¿eh? No, y yo tienes no digo que- se ¿cuál es la prohíba, solución? Que tienes me que aportan cambiar- ustedes. no hay solución. No hay Sí, solución. sí hay solución. Tienes que cambiar la realidad social de este país, que va a tardar. No, Ya nos no, tenemos no, que ir. Adiós. Venus, Bernardino, adiós.